Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Aleluya. En esta mañana estamos contentos. Porque sabemos que Dios está aquí. Y Dios es el que nos da todo. Nos da la alegría y nos da algo precioso que es la salvación. ¿Amén? Vamos a ver el Salmo 1. Esta mañana lo estaba leyendo. Y este salmo, me encantan los salmos. Alguien dirá, siempre el salmo. Pero es que me encanta porque me siento identificado con lo que dice en cada salmo. Vamos a verlo en la traducción viviente. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre da fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Dice en el 4, no sucede lo mismo con los malos, son como la paja inútil que se esparce el viento. Dice, serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Voy a leerlo ahora en la traducción Reina Valera. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando empiezas a leer, la otra vez dice, qué feliz es el hombre que no sigue el consejo de malvados. Yo te digo esta mañana, cuando empieces a escuchar cosas raras, que empiezan a hablar chisme o hablar de otras personas, lo que tienes que hacer es apartarte. Si realmente somos hijos de Dios. ¿Amén? Dice así, en el ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que no apoyes a alguien que está criticando o hablando mal de otra persona, sino apártate, porque tú ahí no tienes parte. Amén. Amén. Como cristianos no debemos hacer eso, sino que dice que en la ley de Dios está su delicia. ¿Sabemos lo que es una delicia? Es algo que te da, que te produce. Por ejemplo, si estás comiendo algo, dices, qué rico que está esto, qué sabor tiene más bueno. Pues la palabra de Dios es así. Cuando tú empiezas a comerla, porque también se come, te das cuenta de lo que Dios está haciendo, te está dando un manjar en el espíritu. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién ha visto los árboles que están plantados al lado de una orilla de un río? ¿Cómo son esos árboles? Son súper verdes, súper grandes, porque sus raíces están cogiendo el alimento. Y tú, como la Biblia dice, árbol significa persona. Y cuando tú estás cogiendo el alimento de Dios, tus raíces están enraizadas con Dios, tú te alimentas en el espíritu y entonces creces. ¿Amén? Creces espiritualmente. Son comparaciones que si te pones a verlo, te estás dando cuenta que te está hablando en el sentido natural y en el sentido espiritual. ¿Amén? Vamos a orar, vamos a empezar. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta mañana, Dios mío. Bendecimos a aquellos que también están a través de internet, Padre. Que tú te muevas en este día, Padre, en cada corazón, en cada vida, Padre Santo. Pero sobre todo que podamos entender lo que tú nos quieres hablar, Padre. Y que todo lo que hagamos, Padre, sea para darte a ti la gloria, Señor. Te damos las gracias, Padre, en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya.
muy alegre y siéntete feliz. Adorando a Dios. Aleluya. Vamos a darle la gloria a Él. Es bien poder adorar con pasión. Es bien poder su justicia fluir. Tiempo. Es bien poder adorar con pasión. Tiempo. Es bien poder su justicia fluir. Fluir, fluir. Desatamos Dios en el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Desatamos Dios en el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Tiempo de adorar con pasión. Aleluya. Tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Fluir, fluir. Desatamos Dios en el Espíritu y verdad. Señor, tú eres santo, tú eres digno. Desatamos Dios en el Espíritu y verdad. Aleluya. Tú eres santo, tú eres digno. Adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Señor, es tiempo de tu justicia fluir. Fluir, fluir. Desatamos Dios en el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Desatamos Dios en el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Señor, tú eres la que puedes cantar. Aleluya. 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 Sí, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Esta canción está haciendo una declaración. Aleluya. Sí. Sí, Señor. Esa declaración, sí. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Sobrenatural.
Dios. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, en la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre lo eres Dios, sobrenatural. Sí, Señor, los mares y la tierra, Señor Jesús, tú eres sobrenatural, Señor. Sí, es sobrenatural. Sí, Señor, exaltaré a Él, de los mares, de los cielos, de todo lo que hay aquí. Sí, Señor, de los cielos eres Dios, siempre eterno eres tú. Sí, Señor, declaramos que tú eres sobrenatural, Señor. Eres un Dios sobrenatural. Exaltamos a ti. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Queremos honrarte a ti, Señor. Decirte a ti. Te exaltamos. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte
nunca se acabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe está faltando, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú te adoro, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Aleluya. Jesús, cuando la tormenta, cuando viene la dificultad, cuando vienen los problemas, es una canción. Cuando la tormenta recia, fuerzas desfallezcan, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece, mi corazón te crece, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Lo serás. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Lo será. Él sigue siendo Dios. Confiésalo, pero sobre todo créelo, créelo. Cuando te vienen las dificultades, los problemas, todas esas cosas que te perturban, sabes que hay uno que es mayor que todo eso. Ese es tu Dios y mi Dios. Aleluya. Créelo, créelo. Aleluya. 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 Por eso vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú eres el que conduce mi vida, Señor. El que quitas de mí todo pesar, Señor, toda ansiedad, todo problema. Tú vienes, Señor. Porque como dice la canción, tú sigues siendo Dios. Aleluya. Y dice la palabra que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. No estás cada día sí, cada día no, sino dice que es hasta el fin. Aleluya. Decimos tu nombre, Señor. Aleluya. Tenemos que entenderlo. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya.
Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Bienvenidos a todos. Un abrazo fraternal para todos. Estamos en el Día del Señor y es un privilegio. Recordamos estar los hermanos juntos, ¿no? En armonía, en coinonía. O deberíamos. Debemos y deberíamos. Porque Dios es bueno, ¿verdad? Y a pesar de las circunstancias, como hemos cantado en este corito tan bonito, a pesar de todo, por problemas, por dificultades, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y Dios está ahí para cuando tú recurres a Él, tenderte la mano. Esa mano, digamos, amorosa, esa mano de bondad, de misericordia, esa mano que le tiende a todos aquellos que de alguna manera andan por ahí descarriados. Pero Dios sigue siendo Dios. Y el amor de Dios es eterno, yo siempre lo digo. Dios es eterno y su amor, por tanto, es eterno, su bondad y su misericordia también. Bien, pues en este ambiente de adoración y de alabanza al Señor, vamos a participar de la Santa Cena, lo que llamamos ahora Santa Cena, la institución que hizo Jesús la noche que fue entregado, ¿no? Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, a partir del verso 20, donde dice: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él le respondió diciendo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa también, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Y luego el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice en el capítulo 11, versículo 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin ser digno, sin merecerlo, y sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego añade: por lo cual, por este motivo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados o no seríamos juzgados, sino siendo juzgados somos castigados por el Señor, disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo, por la gente que no cree, por los incrédulos. La Biblia enseña de autocontrol, de autoexamen, de examinarnos a nosotros mismos. Es importante entender esto, dejar de mirarnos a los demás, dejar de criticar a los demás, dejar de enfocar, digamos, la vida cristiana juzgando a otros. La Biblia habla de autoexamen y habla también de control, de dominio propio. Debemos controlar. Y cuando hagamos algo, cuando entendamos que alguien no está haciendo algo bien, debemos dirigirnos a él con amor, con misericordia, con bondad, y hablarle con amor para que se vuelva del camino incorrecto. Muchos, cuando alguien no anda bien, lo que hacen es aplaudir para que siga ahí, en ese plan, pero eso es un tremendo error. Debemos motivarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para hacer el bien. Para hacer el bien. Para hacerlo bien, dice otra traducción, para hacer lo que Dios manda y como dice que hay que hacerlo, ¿no? Bien, pues de la misma manera que Jesús dio gracias por la copa,
por la simbología de la copa, que no era su sangre, era una simbología de la sangre que iba a ser derramada, y el pan también el cuerpo maltrecho por culpa de nuestro pecado, ¿no? Entonces, como Jesús oró, vamos a pedir a Diego que por favor dé gracias por el pan y por la copa. Gracias, Padre, por estos símbolos, Padre, como ha dicho el Señor, representan, Señor, tu cuerpo, tu sangre, el cuerpo del pan, Señor, que fue molido, porque tú lo quisiste así, Señor. Tú diste tu cuerpo voluntariamente, Señor, y tu sangre también voluntariamente, para que cada uno, Señor, de los que estamos hoy aquí, podamos acercarnos, Señor, sin culpa, Señor, sin pecado. Tú te diste en esa cruz para que pudiésemos ser salvos, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre. Estamos muy agradecidos, Padre, porque ese sacrificio, Señor, nos llevó de nuevo hacia ti, Padre. Te doy la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Bien, pues, todos aquellos que tienen comunión, buena comunión con el Señor y buena comunión con los hermanos, con el cuerpo de Cristo, y os sintéis dignos, podéis acercaros a la mesa del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana. Queremos darte las gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por la provisión, porque tú nos sanas también de nuestras enfermedades, tú cuidas de nosotros, Padre. Queremos darte las gracias también porque hemos podido participar de este pan y de esta copa, entendiendo lo que significa que tú un día diste tu vida, entregaste tu vida hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros, Padre.
Queremos honrarte, queremos bendecirte como tú te mereces, dándote la gracia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. ¿Esto se oye? Que Dios bendiga, bueno. Es que no estaba antiguado. Bueno, vamos a presentar la ofrenda al Señor y vamos a leer Mateo 7:7. No, perdón. Mateo 7:7. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, os dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también hacedlas vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. ¿Qué enseñanza, no? Nos da el Señor aquí. Todo lo que queramos que los demás hagan con nosotros tenemos que hacerlo con ellos. Esa es la ley de los profetas. Y luego dice también, cosa que a mí me impacta, dice: pedid y se os dará. O sea, que tenemos que pedir al Señor con fe, sabiendo que Él lo dará. ¿Por qué? Porque es una promesa. Dice: llamad y se os abrirá. Dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Qué promesa más bonita, ¿no? Eso nos anima a pedir al Señor con fe, sabiendo que Dios hace todas las cosas posibles y que Dios es un Dios bueno y que cuando vamos a Él, Él nos recibe y recibe nuestras peticiones, nuestras oraciones. Eso tiene que animarnos a orar sin cesar. Entonces es muy importante. Yo quiero he salido a presentar la ofrenda también porque quiero dar un testimonio. El Señor nos dice que pidamos y Él nos dará. Yo pido mucho, como todas las madres, por mi hijo. Yo oro por las necesidades de la iglesia. No sé por qué estoy todo el día siempre orando, en mi mente, en mi corazón, la oración. Por los que están mal, por los que necesitan y también por mis hijos, oro mucho. Entonces el otro día mi hijo Jonathan, el sábado, hace 2 o 3 sábados, tenían una boda aquí en Mula, en el salón de celebraciones que hay ahí, y entonces venía por la autovía solo, pero de pronto le reventó una rueda del coche. Le reventó una rueda del coche de adelante, porque cuando es de detrás el coche lo maneja mejor, pero cuando es de delante el coche le pierde el control totalmente. Y entonces el Señor lo guardó de una manera preciosa. Mi marido, que fue luego a arreglar la rueda, dice: Mari, nuestro hijo está vivo de milagro. Dice: porque esto es un milagro de Dios, porque la rueda estaba hecha polvo. Y cómo Dios guarda a nuestro hijo, y cómo Dios los cuida. Entonces tenemos que orar,
No dejar de orar por ellos, de clamar al Señor, bueno, por nuestro hijo y por todas las cosas que necesitemos, porque aquí está la promesa. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Si no pedimos, Dios no nos puede dar nada. Si no llamamos, Dios nos abre las puertas. Pero si pedimos, Dios nos da y Dios abre las puertas. Es lo mismo con la ofrenda. La ofrenda, si tú le das al Señor, Él te da a ti. Si tú eres fiel con el Señor, Él es fiel contigo. Y a nadie que sea fiel con Dios le va a faltar nunca nada. Eso lo puedo asegurar, porque lo estoy viviendo y lo vivo cada día. Entonces vamos a ser fieles con el Señor. Vamos a darle lo que es suyo, lo que a Él le pertenece. Y cuando venimos a darle al Señor lo suyo, venimos a coger la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene esa bendición grande y poderosa. Esa cobertura que Dios pone sobre sus hijos. La cobertura es cuando hay obediencia. Cuando no obedecemos a Dios, no están bajo su ley, bajo su cobertura, ni bajo su protección. Entonces, sepamos diferenciar cuando estamos bajo la protección de Dios y cuando no estamos. Cuando estamos en rebeldía, cuando no estamos adorando a Dios, cuando no estamos cumpliendo con el Señor, obedeciéndolo, la cobertura de Dios no está sobre nosotros. Nuestra oración no pasa del techo. Entonces, Dios nos da, Dios tiene tantas bendiciones, pero quiere que seamos fieles con Él. Dios es un Dios celoso. Dios no es un Dios cualquiera, es Dios sobre todas las cosas. Es el Santo de Israel. Y cuando tú le digas a Dios un sí, que sea un sí de verdad, porque se lo toma muy en serio. Dios no juega con nadie. Dios es un Dios que está ahí y permanece para siempre. Cuando demos a Dios algo, démoslo con gozo en nuestros corazones, porque Dios nos va a bendecir. Y nos va a bendecir tanto que dice que sobreabundará, que abrirá las ventanas de los cielos y sobreabundará. Entonces tengamos esa fe en el Señor, ¿no? Y sabemos que tenemos un Padre bueno, que nos da todo aquello, que nos protege y que nos guarda. Bueno, bendice Señor esta ofrenda que es para ti, Señor. Que tengamos, Señor, gozo en nuestros corazones cuando venimos a darte a ti lo que es tuyo, Señor, lo que a ti te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos, disponibles para escuchar el mensaje? El mensaje de la palabra de Dios.
el maná que viene del cielo, esa palabra que trae vida cuando echa raíces en nuestro corazón. El corazón, sabéis, la Biblia enseña, cuando la Biblia habla de corazón, habla de lo más importante de nuestro ser, de nuestro interior. Ese interior tiene que estar ahí como una tierra fértil, donde la palabra de Dios caiga y produzca al 100%, que es lo que Dios pretende. Dios, cuando nos habla, es con un fin, con un propósito, y es que prestemos atención a lo que nos dice. Prestar atención y oír significa obedecer. De nada sirve que nos entre por el oído físico si no llega a lo más profundo de nuestro ser, si no llega a nuestro interior. Cuando la palabra de Dios llega ahí, es cuando produce el efecto necesario para vivir una vida en el orden de Dios y una vida llena de bendiciones, con problemas, con dificultades. Esos siempre están, los problemas están para todos, pero los problemas con Cristo son menos problemas, ¿verdad? Cuando nosotros depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él, la palabra de Dios tiene poder. Hoy vamos a estudiar y vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios, y va a ser bueno porque a veces olvidamos, pensamos que la palabra de Dios es la Biblia, o sea, una serie de lecturas que están escritas, unos libros, una recopilación. La Biblia es biblioteca, significa biblioteca, o sea, es una recopilación de libros, pero esos libros tienen que ser aplicados a nuestra vida. No basta con leer la palabra de Dios, no basta con conocerla, hay que aplicarla, hay que vivirla. La palabra de Dios se cree y la palabra de Dios se vive si se cree de verdad. Amén. Bien, pues vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores. Creo que ya nos queda poco para terminar, pero es un tema súper importante, siempre lo digo, porque anda, digamos, en la línea de cómo debe actuar la Iglesia hoy en día. Estamos atravesando todos, tenemos que reconocer, y una realidad, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, tiempos que nuestros antepasados ni podían imaginar que podíamos estar viviendo, pero nos ha tocado vivirlos. Y entonces, como Iglesia, tenemos que tener algunos principios básicos de cómo debemos funcionar. Y los dos principios básicos que le enseñó Jesús a sus discípulos en Getsemaní son de aplicación hoy para nosotros, que es orar y velar. O sea, estar pendientes, en comunión continua con nuestro Padre Celestial, y estar alerta, estar pendientes de que estamos atravesando unos tiempos muy difíciles, que son previos a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia así lo enseña. Por eso la necesidad de estar pendientes, de estar vigilantes. Un vigilante, un centinela nunca debe dormirse. Por eso el título del estudio que llevamos varias semanas es: no dejes que tu lámpara se apague. No dejes que el aceite, que la unción del Espíritu Santo deje de dirigir tu vida. Es importante entender esto, que sin la unción nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo, que es el consolador que Jesús nos dejó, Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré otro consolador. Otro consolador significa que el primer consolador fue Él, pero luego está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y nos prometió que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros, y más todavía, estaría en nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de cada creyente nacido de nuevo verdaderamente. Hay muchos que se llaman creyentes, pero no han nacido de nuevo. Es una necesidad el nuevo nacimiento, la nueva creación que Dios hace en todos aquellos que están dispuestos a cambiar de vida. Porque si dices que te has convertido pero sigues siendo el mismo, haciendo las mismas cosas, es que realmente has hecho un acto religioso pero que no te sirve para nada. Tiene que haber una metamorfosis, un cambio radical interior que se demuestra también exteriormente. Si no has cambiado interiormente, difícilmente los demás van a notar que has cambiado, ¿verdad? Por eso la necesidad de
estar llenos de la unción del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos muestre el camino a seguir. Él no nos va a llevar nunca a ningún sitio donde estemos mal. Él no nos va a llevar nunca a un sitio peligroso. Nosotros sí acostumbramos a llevar al Espíritu Santo a sitios que Él no quiere ir, pero si tú te dejas guiar por Él, en vez de ser tú quien lo guía a Él, porque Él mora en ti, y donde vas tú va el Espíritu Santo. Si tú dejas que Él sea el que te guíe, nunca irás a un sitio peligroso, porque Dios te ama y el Espíritu Santo es Dios, y la guía del Espíritu Santo es fundamental hoy en día. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Jesús ya cumplió su ministerio. El Padre sigue ahí en su ministerio, gobernando el universo. Y ahora la función del Espíritu Santo es redarguir a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de nosotros, al mundo de pecado. Tratar de, con nuestro testimonio, con nuestra evangelización, llevar a cabo la gran comisión, poder alcanzar a los perdidos para Cristo. Ese es tu trabajo y el mío. El trabajo de un creyente no es venir a la iglesia. El trabajo de un creyente es ser iglesia. Y la iglesia de Jesucristo andará siempre de acuerdo a los principios básicos que guía su palabra y que nos la revela el Espíritu Santo. Recordad que la semana pasada estuvimos tratando sobre la conciencia, ¿verdad? ¿Os acordáis? Voy a hacer un breve resumen de lo que es la conciencia para que no nos olvidemos, porque todo va relacionado. Vimos que la conciencia, Dios nos capacita a todo ser humano, en primer lugar. Dios capacita a todo ser humano, sea creyente o no sea creyente. Es una capacitación que Él nos da para que nos autoevaluemos, como he dicho al principio, nos examinemos a nosotros mismos, hagamos autocrítica de nosotros y autocontrol. La conciencia nos lleva a eso. En resumidas cuentas, la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona hacer su juicio propio. No pretender, la conciencia nunca va a juzgar a nadie, te va a juzgar a ti, porque la conciencia, como te digo, es la capacidad que Dios le ha dado a cada ser humano para distinguir entre el bien y el mal. Eso no hace falta que seas creyente para tenerla. Las personas, los seres humanos todos, saben cuando actúan bien y cuando actúan mal, ¿verdad? Yo mismo, antes de conocer al Señor, antes de convertirme, yo tenía temor de hacer las cosas mal. Quizá por miedo a las consecuencias, pero había un temor, y eso es la conciencia. En segundo lugar, la Biblia enseña que la conciencia da testimonio de algo siempre. Cuando tú tienes que tomar una determinada decisión o tomar intentar solucionar algún tipo de problema, la palabra de Dios dice que la conciencia da testimonio de lo que debemos hacer. O sea, hay un testimonio interior, a esto se le llama testimonio interno, que nos garantiza la decisión que debemos tomar, si es buena o si es mala. Y en tercer lugar, la conciencia siempre está al servicio de toda ética, de toda moral y del sistema de valores de cada persona. Por eso es importante, porque un sistema de valores inmaduro o débil o mal enfocado produce una conciencia débil, mientras que un sistema de valores plenamente maduro y enfocado precisamente en la palabra de Dios produce un fuerte sentido del bien y del mal, produce por tanto una buena conciencia. De ahí, decíamos, la importancia de una buena educación a nuestros hijos desde muy pequeñitos. Crearles ahí unos conceptos, crearles unos valores morales, unos valores éticos, valores de obediencia, valores de respeto, de tolerancia. En definitiva, una buena educación
Eso significa que en un futuro eso va a salir a relucir. De ahí vuelvo a repetir la importancia de que como padres sepamos educar bien a nuestros hijos en esos principios éticos, en esos valores morales que siempre les van a ayudar a ser, como se suele decir, o siempre se ha dicho, hombres de provecho, ¿verdad? Hombres y mujeres, claro. Seres humanos, personas de provecho. Esa es la labor de los padres que no debemos descuidar. Bien, la conciencia, por tanto, nos da la seguridad sobre cómo debemos actuar. Y cuando actuamos nos muestra si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Pero quiero deciros algo en esta mañana, y este es el enfoque que quiero darle hoy a la meditación. Más segura aún que la conciencia es la palabra de Dios. La conciencia está ahí, todo el mundo la tiene, pero la palabra de Dios solamente la tienen, la conocen aquellos que sienten el anhelo y el deseo de conocer cada día más a Dios. Porque conocer a Dios es conocer su palabra. Conocer a Jesucristo es conocer lo que Él dice. Porque Jesucristo es la palabra, es el verbo hecho carne. Y ahí la importancia que tiene la palabra de Dios para la vida del creyente. La conciencia, vuelvo a repetir, la tiene todo el mundo. Creyentes y no, pero la palabra de Dios la tienen aquellos que la conocen, que se esfuerzan en meditar y en estudiarla cada día para que les vaya bien al ponerla por obra. En 1 Corintios capítulo 4, verso 4, dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dicho de otra manera, yo, dice Pablo, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien va a evaluarme y tomará la decisión de aconsejarme. ¿Estoy entendiendo lo que significa? Como vemos, Pablo reconoce, esto es un acto de humildad. Recordar que la humildad es una de las cualidades imprescindibles de un verdadero cristiano. Dice Pablo que aunque se tenga buena conciencia, aunque tú creas que lo estás haciendo bien, tienes que pensar que puedes estar equivocado o equivocada. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Yo acepto que sea el Señor, que sea la palabra de Dios, quien la juzgue, quien juzgue si tengo la razón o no, y que me marque el camino que debo seguir. No sé si lo habéis entendido. Yo tengo que estar, y eso es prueba de humildad, yo tengo que aceptar que puedo estar equivocado, aunque yo personalmente tenga buena conciencia de que lo he hecho bien. Tengo que reconocer que puedo estar equivocado y tengo que dejar que la palabra de Dios me guíe, me muestre si en realidad estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto. Eso es lo que Pablo está transmitiendo. Y yo tengo buena conciencia, yo creo que lo estoy haciendo bien, pero dejo ahí un lugar a que pueda estar equivocado, y entonces dejo que la palabra de Dios sea quien me juzgue y quien me muestre qué debo hacer. ¿Estáis entendiendo? ¿Lo habéis captado bien? Bueno, Dios promete, y por eso es importante, es más segura que la conciencia, la palabra de Dios. Dios nos promete en su palabra que cuando nos dejamos guiar por ella y la obedecemos, entramos en su reposo, entramos en su paz, en ese sosiego que da el sentirse que estamos obedeciendo a Dios y que estamos haciéndolo bien, porque nuestra conciencia nos lo muestra y también la palabra de Dios lo confirma. ¿Lo entendéis, no? Entonces, Él promete ese lugar de reposo, de paz, de sosiego, esa congregación donde todos se lleven bien. Sería lo ideal, ¿verdad? Sería un remanso de paz, un spa, como se suele decir, un spam, con chorritos de agua por todas partes que nos vivifican.
La iglesia tendría que ser eso, un lugar de reposo, de paz, donde todos nos llevemos bien, donde no haya encontronazos, donde no haya que tú me has dicho, que yo te dije, que si tú dijiste, que si tu hijo dijo, que si mi madre, yo qué sé, miles y miles de cosas que a veces nos hacen perder el tiempo. Satanás nos tiene ahí entretenidos para apartarnos del verdadero enfoque, que es llevar a fin, a buen término, la gran comisión, el encargo que Él nos dejó. Pero, ¿qué dice en Hebreos, capítulo 4? Ahí se nos advierte, el autor nos advierte algunas cosas, porque ese lugar de reposo también es la consecuencia de sabernos perdonados por Dios, esa paz que transmite el saber que aunque hayamos sido muy malos, nos hemos arrepentido y Dios nos ha perdonado, y eso es entrar en el reposo del Señor, es entrar en esa paz con los hermanos, en esa paz con Dios. ¿Entendéis, no? Pero dice Hebreos capítulo 4, verso 1, temamos, empieza con una palabra fuerte, tengan temor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en su descanso, alguno de vosotros se está dirigiendo a la iglesia, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por su forma de vivir, por su testimonio, muchos se les ve que no andan en la paz de Dios, que no tienen esa paz, ese sosiego que transmite cuando estamos en el orden de Dios. Dice, todavía sigue vigente la promesa de Dios. Hoy en día sigue vigente la promesa de Dios de entrar en su descanso, en su reposo. Por lo tanto, debemos temer, temblar de miedo, en otras palabras, ante la idea de que alguno de nosotros no alcancemos la promesa del reposo. Y ahora explicaré cuál es nuestro reposo. Versículo 2, porque también a nosotros, a la iglesia, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Esos ellos, ¿sabéis a quién se refiere? Se refiere a los que salieron de Egipto y no entraron en la tierra prometida, no entraron en el reposo prometido por Dios. ¿Por qué toda la generación que salió de Egipto no entró en el reposo del Señor? A esos ellos se refiere. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en aquellos que la oyeron. No creyeron, hermanos, en las palabras de Dios y no obedecieron. Y por eso no entraron en ese lugar de reposo, en ese lugar de descanso que Dios les había prometido, la tierra prometida. La buena noticia del descanso que Dios ha preparado y nos ha prometido a nosotros, se nos ha anunciado, se le anunció a ellos y se nos anuncia hoy a nosotros. Pero a ellos, dice, no les sirvió de nada. No sigamos el ejemplo de aquella generación que salió de Egipto y que no pudo llegar a la tierra prometida por su poca fe y su desobediencia. Dice, para ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de aquellos que la escucharon, no prestaron atención a Dios y le desobedecieron, y ninguno de ellos entró en su reposo, entró en la tierra prometida. Nuestro reposo, ¿cuál es nuestro reposo hoy? ¿Cuál es nuestro descanso? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La salvación, la vida eterna. Ese es el descanso que Dios nos ha prometido. Aquellos que andamos, que escuchamos, que prestamos atención a su palabra y la obedecemos. La salvación, la vida eterna. De ahí que el autor de Hebreos hable de temor a perderla. La salvación se puede perder, hermanos. El descanso prometido, Dios lo ha prometido y Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Entonces, si Dios le prometió al pueblo de Israel que entrarían en la tierra prometida, ¿por qué no entraron?
Dios es un Dios de pactos, y un pacto tiene dos partes. La parte de Dios que Él siempre la cumple, pero la cumple cuando nosotros cumplimos nuestra parte. El pueblo de Israel necesitaba obedecer a Dios y tener fe en Dios para poder llegar a la tierra prometida. Y no llegaron a ese reposo, a esa paz, a esa tierra prometida por falta de fe y de obediencia. Porque si no hay fe, es imposible que haya obediencia, hermanos. Si realmente tenemos fe en Dios, si creemos de verdad en sus promesas y no obedecemos, nos perdemos esas promesas. Dios quiere bendecirnos, claro que quiere, es un Dios amoroso, un Dios bueno. Como hemos cantado, Dios sigue siendo Dios pese a nosotros. Entonces, como Él es Dios y sigue siendo Dios, y su amor es eterno, su misericordia, su bondad, su benignidad es eterna, Él cumple sus promesas, pero nos exige a nosotros cumplir nuestra parte de ese pacto. Él no tiene ningún compromiso ni contigo ni conmigo. Escuchar bien. Él tiene compromiso con su palabra y con sus pactos que ha hecho con nosotros. Ese es su compromiso. Tú no puedes arrinconar a Dios. Tú no puedes desobedecer a Dios y arrinconarlo exigiéndole que te dé aquello que no te mereces, porque andas en desobediencia al Señor. A veces tratamos de arrinconar a Dios, de exigirle a Dios. ¿Qué le vas a exigir tú a Dios? No puedes, si Él lo ha dado todo por ti, ¿qué más puede hacer por ti? Tú tienes y yo tenemos que estar agradecidos con lo que ya ha hecho por nosotros. Y ese agradecimiento se demuestra con fe y obediencia. No hay otra forma de demostrarle a Dios el amor que le debemos. ¿Por qué amamos a Dios, hermanos? Porque Él nos amó primero y lo demostró. O sea, no lo dijo de boquilla, como algunos dicen que aman a Dios y luego andan en desobediencia. No me cuentes cuentos chinos. Si andas en desobediencia es que no amas a Dios, aunque lo repitas con tu boca 50 veces. A veces creen que usando un mantra se consiguen cosas. Las cosas se consiguen cuando andamos en orden a su palabra. Por eso nuestro lugar de reposo, nuestra salvación, tenemos que cuidar de ella con temor y temblor, porque podemos perderla. Ese lugar de reposo, ese lugar de paz, que empezamos a vivirlo aquí, que deberíamos empezar a vivirlo aquí, con una congregación amorosa, con una congregación en el orden de Dios, que no haya disputas entre los hermanos, que no haya enfrentamientos, que no haya quien ha dicho el pastor, o ha dicho la pastora, o ha dicho Pepe, o ha dicho Carmen, o Antonio, o María, o Juan. Vamos a dejarnos ya de tantas cosas que el enemigo utiliza para que andemos en desunión, enfrentados los unos a los otros, y así ¿cómo vamos a evangelizar a nadie? Es imposible, hermano. Tenemos que ser ejemplo, y para ser ejemplo tenemos que imitar a Jesucristo. El apóstol Juan dice que el que quiera ser su discípulo, quiera seguirle, debe andar como Él anduvo, debe hacer las cosas como Él las hizo, que para eso vino a la tierra, para instruirnos, para que lleváramos una vida conforme a su palabra y que fuera de provecho para nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él todo lo que hace, todos sus mandamientos, todas sus leyes son para nuestro bien, no son capricho de Él. Y a continuación en el versículo 6 vemos la paciencia de Dios, esa paciencia que tiene con nosotros, esa paciencia que a veces nosotros no tenemos ni con nuestra propia esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, la perdemos. Dios tiene gran paciencia con nosotros. Dice, por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en ese reposo, en ese lugar de paz. Todavía hay gente que acude a las congregaciones y anda en desunión, en falta de paz, no reposan, no descansan en el Señor. Dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, vuelvo a repetir, por causa de desobediencia. O sea, lo que quiere decir aquí el escritor de Hebreos es que Dios sigue siendo paciente y que Dios está disponible para que la gente entre en su reposo. Ese reposo está disponible, pero hay que pagar un precio. Tú cuando vas a un hotel y tienes un remanso de paz, un spa, tienes que pagar, ¿verdad? El precio que hay que pagar es la fe y la obediencia. Y entonces entras automáticamente, es un reposo. Versículo 7. Y otra vez determina un día. Vemos su paciencia. ¿Cuál es ese día? Hoy es ese día. Hoy. Dice, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. El día que Dios determina para que entres si no estás en su reposo, es hoy. O sea, entra hoy, no esperes a mañana. Y no endurezca tu corazón. El hecho de que no entremos en el reposo que Dios nos promete y quiere que entremos es precisamente porque no escuchamos su voz, porque tenemos el corazón de piedra, el corazón endurecido. Dios fijó otro tiempo, en la antigüedad, para entrar en su reposo, y hoy fija un día para que podamos entrar, aquellos que no están en ese reposo puedan entrar, y ese tiempo, ese día es hoy. Por eso el propio David dijo, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y luego habla, en el versículo 12, el autor de Hebreos habla de las cualidades y el poder que hay en la palabra de Dios. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dicho de otra forma, la palabra de Dios es viva, tiene vida propia. Donde no hay vida no hay crecimiento. Donde la palabra de Dios está y abunda, hay crecimiento, porque tiene poder, es algo vivo y produce crecimiento. Dice, y además es poderosa. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, para cambiar cualquier vida. Si está dispuesta a ser cambiada, claro. Porque Dios te ha dado un libre albedrío, un poder de decisión. Tú decides. Si tú te empeñas en seguir en desobediencia, si tú te empeñas en seguir en pecado, es tu problema. Si no estás en el descanso que Dios ha prometido, no es por culpa de Él. Él quiere que entres en ese reposo. Por eso ha determinado el día de hoy, para que entres en su reposo. Si no lo vives, si no estás viviendo en ese reposo. Y además dice que es como una espada. La palabra de Dios es una espada que corta por los dos lados. Hay cuchillos que solamente cortan por un lado, ¿no? Pero la palabra de Dios corta por todas partes. Y la palabra de Dios nos deja desnudos, porque sabe lo que pensamos. A través de la palabra de Dios quedan al descubierto nuestros pensamientos más íntimos. Y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, hermanos, como he dicho,
nos deja desnudos. Y así podemos ver nuestra situación, nuestra condición delante del Señor. ¿Qué le ocurrió a Adán y Eva? Ellos andaban desnudos por el Edén. Pero cuando fallaron a Dios, cuando desobedecieron su palabra los desnudó. Se dieron cuenta entonces que estaban desnudos y se taparon. La palabra de Dios te desnuda, hermano. Y no hay nada encubierto que no se descubra. No hay nada que no salga tarde o temprano a la luz. No seas terco, no seas terca. Arrepiéntete si tienes que arrepentirte de algo. Porque un día la palabra de Dios te va a descubrir. Amén. El significado de estos dos últimos versículos está muy claro. Nos muestran que no podemos escapar de la atención de Dios, que no podemos escondernos de sus ojos. Él ve y observa todo lo que hacemos y también conoce lo que piensas. Yo no puedo entrar en tus pensamientos, el diablo tampoco, pero Dios sí conoce cómo piensas. Y si lo que dice tu boca no está de acuerdo con lo que piensas, Dios también lo sabe. ¿Te crees que le puedes engañar a Dios? Por eso nuestra boca tiene que confesar nuestros pensamientos, lo que realmente creemos. Un creyente vive por fe, ¿no? Un creyente no vive por la vista, por lo que ve. Un creyente vive por lo que cree. Por eso, como Él observa todo aquello que hacemos y conoce nuestros pensamientos, Él se va a dar cuenta de la falta de sinceridad que tenemos, se va a dar cuenta de la falta de fe, que tenemos incredulidad, se va a dar cuenta también de la hipocresía, de querer aparentar aquello que no somos. Todo esto será detectado por el Señor. Y dado que nuestro corazón, nuestro espíritu está en contacto con Él, debemos ser sinceros, hermanos, y no intentar engañarlo, porque además no lo vamos a conseguir. Lo único que se consigue con esto es el autoengaño, engañarnos a nosotros mismos, que es el peor engaño que hay. Un ejemplo lo vemos en Gálatas capítulo 6, donde Pablo les dice a los Gálatas, y que lo podemos aplicar nosotros hoy, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Habla de la ley de la siembra. Porque el que siembra para su carne, para su vida física, para él, sin preocuparse de los demás, de la carne va a segar, ¿qué? Corrupción. De esos deseos carnales segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. ¿Qué hemos dicho que es la vida eterna? El reposo donde Dios quiere tenernos, aquí, ya, y luego toda la eternidad en su presencia. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza van a cosechar destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar a Dios, para agradar al Espíritu, cosecharán vida eterna. Versículo 9. Por tanto, no nos cansemos pues de hacerlo bien, o de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo del Señor, segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, y oportunidades las tenemos cada día, hagamos bien a todos. A todos. Aquellos que me quieren mal, a mis enemigos también, porque en todos entran todos. Y luego marca un orden de prioridad Pablo.
Y dice, y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Debemos hacer el bien a todos, pero principalmente a los hermanos de la congregación, a la iglesia. No seas hipócrita, no pretendas hacer el bien fuera si dentro no lo estás haciendo. Siempre se ha dicho que debemos barrer primero nuestra casa, ¿verdad? Y luego meternos a barrer la casa del vecino. Debemos amarnos, unirnos, hacernos el bien los unos a los otros. Y quizá con solamente que el mundo que nos rodea vea cómo nos comportamos entre nosotros, los vamos a captar para el Señor. No pretendas traerlos a los pies del Señor si tu vida es un desorden, si no te llevas bien con nadie. ¿Estoy entendiendo, hermano? El testimonio personal es algo importante. Siempre lo he predicado y lo predicaré siempre. Más vale predicar con el ejemplo que predicar aquí, delante del púlpito. Hay muchos que anhelan el púlpito y luego los ves en casa, los ves en su trabajo, los ves ahí en la relación con los incrédulos y no se parecen en nada a lo que quieren aparentar en la congregación. Y eso es una realidad. Eso lo he vivido yo, lo he experimentado yo. Hermanos, no debemos ser hipócritas. Jesucristo atacó mucho la hipocresía de los religiosos de su época, porque la hipocresía no comulga con la enseñanza de Cristo. Dios quiere que seamos lo que Él quiere que seamos. No intentes aparentar aquello que no eres. La palabra de Dios, hermanos, la verdad de Dios penetra, profundiza en nuestro ser y llega y conoce, como hemos leído, los verdaderos pensamientos e intenciones que haya en nuestro corazón, porque, como he dicho, todo va a salir a la luz. Y si no hay sinceridad y nos autoengañamos, no hay esperanza de escapar. ¿De escapar de qué? Mira que dice también el autor de Hebreos capítulo 2, verso 3, donde expresa lo siguiente. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si no valoramos una salvación tan grande? ¿De qué está hablando aquí el autor de Hebreos? De que si descuidamos nuestra salvación, la perdemos. ¿Cómo escaparemos, dice, si menospreciamos, si no valoramos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, sea los que se convirtieron, los que convivieron con Él a lo largo de su vida aquí en la tierra, dan testimonio, y también algunos que no convivieron, pero que la palabra de Dios Jesucristo fue revelado profundamente a su vida. El caso de Saulo, de Pablo. Pablo no conoció a Jesús físicamente, no fue contemporáneo de Él, pero el Espíritu Santo se le reveló a Él de una forma tremenda. Tan tremenda que cambió sus planes, ¿verdad? El plan suyo, que se creía que era un plan perfecto, que era perseguir a los enemigos de Roma, que consideraban los cristianos como una mafia, una secta, gente mala. Él creía que estaba haciendo bien, su plan era destruir a los cristianos. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, ese encuentro que todo ser humano debería de tener, cambió su plan, pero sin entrar en discusión. Cuando conoció quién era el que lo dejó ciego físicamente, pero que le abrió los ojos espirituales, le dijo, aquí estoy dispuesto, ¿qué tengo que hacer? Tremendo, ¿verdad? Y a veces hay muchos que dudan, muchos que piensan que ya tendré tiempo, ya cambiaré mis planes.
Cuando el Señor te llama a hacer algo, hazlo en el momento. De ser el mayor perseguidor de la Iglesia, se convirtió en uno de los siervos más grandes que el Señor ha tenido a lo largo de la historia. Autor de casi media Biblia, ¿verdad? Y todo porque tuvo ese encuentro personal y real con Cristo, que lo dejó ciego físicamente, como digo, pero que ahí en ese momento se le abrieron los ojos espirituales y se dio cuenta de que por el camino que iba no era el camino correcto y cambió de camino, ¿verdad? En el Salmo 119, versículo 105, el autor del Salmo declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies, está diciendo, y una luz para mi camino. Si recordáis, en la parábola de las 10 vírgenes que estudiamos al principio de estos estudios, fue a medianoche cuando se oyó el anuncio de la llegada del esposo. A medianoche, aquí viene el esposo, se oyó. Hermanos, la medianoche es la hora crítica, digamos. Es la hora en que muchos duermen profundamente. Es la hora en la que el sueño es más profundo, cuesta que alguien te despierte. También es la hora del poder de las tinieblas, cuando la oscuridad es más densa, a medianoche. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13, el apóstol declara: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí el apóstol está diciendo: piensen con claridad. ¿Un borracho piensa con claridad? No. Por eso dice: sed sobrios. ¿Qué quiere decir? Ejerciten el dominio propio, actúen con claridad, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. Cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, debemos pensar en esa salvación que Dios tiene preparada, en ese lugar de reposo, ese lugar de descanso, que empezamos, vuelvo a repetir, a vivirlo aquí. Y luego hace un llamado a la santidad. Si sigues analizando esos versículos, en la primera de Pedro 1, vemos que hace un llamado a la santidad, para que cuando se produzca este evento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, poder verle. Hay quien vendrá y no lo verá. ¿Por qué no lo verá? Por no vivir en santidad. Porque dice el apóstol: sin santidad nadie le verá. Si tú no andas en santidad, cuando el Señor venga, no lo vas a ver. Dirás: ¿qué ha pasado? Fulanico, menganico no están. ¿Dónde están? Será tremendo, ¿verdad? El ver que otros se han ido con el Señor. Otros sí lo han visto, porque han vivido en santidad. Y tú te quedes. Va a ser tremendo, ¿verdad? Yo te aconsejo que empieces a replantearte tu vida, que empieces a darte cuenta que debemos vivir en santidad, apartados de toda contaminación mundana, transformados por el poder del Espíritu Santo y dedicados a servir a Dios como Él se merece. Así, cuando estés haciendo y cumpliendo esos requisitos, cuando el Señor venga, tú lo vas a ver. Amén. Tenemos que tener en cuenta que antes que en el reloj del Señor suene la campana de la medianoche, debemos encender nuestras lámparas, como hicieron las vírgenes sabias que tenían aceite. Debemos ceñir también nuestros lomos y esperar con expectación la venida del esposo, que está ya muy cerca.
Las señales dan testimonio de que está muy cerca. En 1 Samuel capítulo 3, leemos el versículo 3 y 4, donde se lee lo siguiente: Samuel, de niño, estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara del Señor fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí, aquí estoy. Los levitas tenían la responsabilidad de cuidar, de no dejar que las lámparas en la casa de Dios se apagaran. Era una de sus responsabilidades. Las mechas de esas lámparas tenían que ser limpiadas y las vasijas rellenadas 2 veces al día. Aquí podemos aprender algo importante, ¿verdad? Qué bueno sería que repasáramos nuestras lámparas en oración, en comunión con el Señor, buscando la guía del Espíritu Santo como mínimo 2 veces al día. Deberíamos aprender de los levitas, ¿verdad? A limpiar esas lámparas y echarle el aceite necesario. Todos los días es necesario ser llenos. La Biblia dice, cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, en los textos originales dice: sed continuamente llenados. O sea, es una necesidad que seamos llenados cada día. Y como hacían los levitas, echándole aceite 2 veces y limpiando las lámparas 2 veces al día, tener un rato de comunión con el Señor, escuchando su palabra, leyendo, orando, meditando en ella, como mínimo 2 veces al día. Sería bueno, ¿verdad? Deberíamos, por tanto, aprender de esta costumbre de los levitas. Cuando cayó el juicio de Dios sobre la casa de Elí, su nuera, la mujer de su hijo Finnes, dio a luz un hijo y le llamó por nombre Icabod. ¿Sabéis lo que significa Icabod? Sin gloria. Hermanos, no hay peor castigo que perder la gloria que Cristo dejó a su iglesia. El Señor Jesús dijo en su oración sacerdotal, en Juan 17, 22, dice: les he dado a su iglesia la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros, tú y yo, somos uno. La gloria que tú me has dado, está diciendo Jesús, se la he dado a ellos. Por eso, lo más grave que un creyente puede padecer es perder la gloria de Dios que nos dio Jesucristo. Esa gloria, hermanos, esa gloria es la gloria de su amor, y que nos mueve a tener unión, y una unión verdadera, no una unión cualquiera. Esto es muy importante, hermanos, que entendamos esto. El amor de Dios produce la unidad en el Espíritu, que es la verdadera unidad. Hay quien cree que unidad es unirse todos en un mismo saco. La unidad debe ser en el Espíritu. La unidad verdadera es en el Espíritu, pensar lo mismo, creer lo mismo, la misma visión, el mismo enfoque, el mismo entender la palabra de Dios. Por eso no podemos orar con los católicos y no podemos orar con ninguna secta por ahí que, aunque nombren a Cristo, muchos somos tan ignorantes que incluso los llamamos hermanos cuando son hijos del diablo. Y yo no soy hijo del diablo, por eso no son mis hermanos. Aquellos que reniegan de Cristo, aquellos que niegan la divinidad de Cristo, no son mis hermanos. Por mucho amor que queramos demostrar a la gente, debemos orar e interceder por ellos para que su mente cambie. Pero ni puedo orar con ellos, ni puedo llamarles hermanos. Abramos los ojos, que a veces queremos ser más papistas que el Papa. Queremos demostrar más amor que el propio Dios.
El amor verdadero es comunicar la verdad. El amor verdadero es decir la verdad. El amor verdadero es intentar que las personas que andan en una secta o en un error, en una ignorancia, traerlos a la luz. En vez de decirles hermanos. ¿Qué hermanos? ¿Tenemos el mismo Padre? Para ser hermanos tenemos que tener el mismo Padre. Por eso el amor verdadero, el amor de Dios, produce la verdadera unidad, la unidad en el Espíritu. Hermanos, el fuego da luz y también da calor y además quema la escoria y nos purifica. Su gloria también es la santidad, con lo cual nos ha permitido que nos vistamos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 dice: y a ella, a su iglesia, a nosotros, se le ha concedido el gran privilegio de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto habla de santidad, hermanos. Dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. A la iglesia, está diciendo, se le ha concedido el gran privilegio de vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones de un pueblo, de una iglesia que vive en santidad delante de Dios. La santidad es un privilegio, hermanos. Se nos ha permitido vestirnos de santidad. No desprecies lo bueno de Dios, no desprecies su amor verdadero, la unión en el Espíritu, no desprecies tampoco la santidad. Debemos avivar y no descuidar el don del Espíritu Santo que está en nosotros. Estoy terminando, quiero terminar con unas repetidas veces. Vemos cómo Pablo advierte a su hijo espiritual, a Timoteo. Voy a leer unos versículos y lo vamos a dejar aquí. Y seguramente la semana que viene profundizaremos en ello. Dice, no descuides, no te olvides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio son los líderes, son los ancianos de la iglesia. No descuides, no olvides, no te olvides, no menosprecies el don espiritual que recibiste. Y en 1 Timoteo, en el versículo 16 también dice, en la primera carta también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Guarda el buen depósito, la buena palabra por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le está diciendo, ten mucho cuidado de cómo vives. Iglesia, ten mucho cuidado de cómo vivimos y de lo que enseñamos. Si es la doctrina santa y pura y sana que Jesucristo predicó a sus discípulos y que nos ha sido transmitida de generación en generación, ten cuidado de cómo vives y ten cuidado de lo que enseñas a los demás. Mantente firme en la verdad, mantente firme en lo correcto, por tu propio bien y también por aquellos que te escuchan. ¿Estáis entendiendo? Son tremendas recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, pero que son vigentes para nosotros hoy. Debemos tener cuidado de lo que enseñamos, debemos tener cuidado de cómo vivimos, el ejemplo que estamos dando, el testimonio que estamos dando. Mediante, hermanos, y termino con esto, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, debemos guardar con sumo cuidado la preciosa palabra, la preciosa verdad que el Señor nos ha confiado. Dios nos ha confiado su palabra, no para que la adulteremos, no para que la cambiemos, sino para que la usemos de la manera y de la forma que Él la predicó. Sin adulterar, sin un poquito de levadura, porque por muy poquita que sea la levadura va a repercutir en toda la masa.
Yo siempre digo, y termino con esto, que la palabra de Dios con un 1% de mentira es mentira. La palabra de Dios tiene que ser verdad 100%. La verdad que Cristo predicó. Y no movernos ni un ápice ni a izquierda ni a derecha si queremos llegar al reposo, a ese reposo que Dios quiere que empecemos a vivir aquí y que tendremos en la eternidad en su presencia. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga. Seguiremos la semana que viene. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol.